Hola a toda la gente que de YouTube nos está viendo. Hoy día vamos a partir, o mejor dicho, vamos a terminar en los ejes del sistema endocrino. Vamos a ver lo que es el ciclo ovárico uterino y después vamos a ver o vamos a realizar una pequeña ejercitación. Y durante la tarde de hoy día vamos a subir una guía una guía de ejercitación que van a poder encontrar en el drive de la descripción de este video. ¿Ya? Así que eso, vamos a partir. Entonces, sí estaba endocrino, ¿cierto? El día martes con la clínica debieron haber visto todo lo que era generalidades, como los tipos de hormonas, cómo iba a ser cada hormona, como esas cosas. Deben haber visto insulina glucagón también, que es súper importante. Y nosotros hoy día vamos a ver el que es el ciclo ovario uterino, ¿cierto? Como he dicho de este lado. Entonces, este PPT por si acaso todavía no lo subo porque el PPT en sí tiene las respuestas de las preguntas que vamos a hacer después, por eso no lo subí. ¿Ya? Pero lo que es materia son pura imagen, así que no es necesario como tenerlo, no sé, ¿ya? Por si acaso. Recuerden, también aprovecho antes de partir, recuerden que yo les subí 2 resúmenes de sistema endocrino y ahí está como todo esto sintetizado, ¿ya? Por si acaso. Espero que lo hayan podido ver antes de esta clase porque eso facilita mucho al momento de explicar la materia y comenzar a entender, ¿ya? Entonces, el ciclo ovárico uterino es un ciclo, ¿cierto? Un proceso el cual atraviesa la persona de sexo femenino en la que como el objetivo principal es la formación, ¿cierto? Y maduración de gametos para una posible fecundación. Y si no hay fecundación, pues pasa todo lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Primero, cuando nosotros hablamos de ciclo ovárico, nos referimos a los procesos que pasan del folículo hasta convertirse, bueno, acá hay dos casos, hasta convertirnos en cigoto o hasta degenerarse, ¿ya? Y cuando hablamos del ciclo uterino, nos referimos a esta parte de acá, que son como las variaciones que sufre el endometrio, ¿ya? Específicamente el endometrio, que ya la vamos a ver. Entonces, dentro de todo este proceso, nosotros encontramos como dos grandes fases, ya dos grandes periodos, que se van a demarcar o que se van a separar por la ovulación, ¿ya? Vamos a tener una etapa preovulatoria y vamos a tener una etapa postovulatoria, ¿ya? ¿Cierto? Antes de la ovulación y después de la ovulación. Como un dato importante de esto es que la etapa postovulatoria es mucho más estable en términos de tiempo que la preovulatoria. ¿A qué me refiero con esto? La etapa postovulatoria siempre va a tender a durar 14 días. Siempre. ¿Ya? La etapa preovulatoria es variable en su cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un ciclo menstrual de 30 días, pero esto es en matemática, al día 16 va a estar ovulando. ¿Por qué? Porque 30 menos los 14 días posovulatorios me va a dar 16. Entonces el día 16 va a estar ovulando. ¿Por qué? Todo este proceso a esta persona le va a durar 30 días. Y solo la última parte del proceso le va a durar 14 días. Entonces el resto son los días que nos faltan para hacer los 30. En este caso 16. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? Sí, sí se entendió. Acá. Entonces eso es súper importante porque después, más adelante, cuando empecemos, no siempre son 30. Los 30, esto es variable de mujer a mujer, ¿ya? Lo que siempre va a ser estable para el cálculo, ojo, para el cálculo, van a ser los 14 días en la etapa ovulatoria, ¿ya? Esta cantidad de cuánto tiempo dura el ciclo menstrual varía de mujer a mujer. Ya pueden haber, ojo, que voy a estar hablando todo el día de mujer, pero yo me refiero al sexo biológico, ya, no al género, por si acaso. Entonces, yo les decía que estos 30 días
son eso, varían. Por ejemplo, a lo mejor un mes, una misma persona va a tener un ciclo menstrual de 28, va a tener un ciclo de 30, después va a durar 15, después va a durar 32, después va a durar 28, y así. Puede variar todos los meses en una misma persona y va a variar de persona en persona, ¿ya? En los 16, esta sería la cantidad de días que dura la etapa preovulatoria. Esto es lo que dura la etapa preovulatoria. Y la etapa postovulatoria va a durar 14 días. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Vamos a borrar acá. Bueno, como le comentaba, eso es súper importante tener en claro esto de que la postovulatoria es la que dura 14 días. Porque después, en la siguiente tiempo, cuando calculemos el ciclo menstrual, nos va a servir para saber qué día ovula la mujer, ¿ya? Y después, cuando veamos métodos de control de natalidad, también nos va a servir. Entonces, ya vimos. Cuando comienza el ciclo ovárico, en el día 1, ¿ya? Nosotros vamos a estudiarlo, lo vamos a estudiar siempre con 28 días, ¿ya? Siempre vamos a estar con 28 días, pero, insisto, es variable. Entonces, cuando empieza el día 1, nuestro organismo, ¿cierto?, va a tener muchas células, que son los folículos. Los folículos son las células que dentro de ellas va a estar la bogonia, el ovocito, ¿cierto? Toda esta etapa. ¿Cómo funciona? Yo tengo mi ovogonia, por ejemplo, y alrededor de ella van a ver un cúmulo de células que la va a cuidar, la va a proteger, la va a nutrir, que sí. Un cúmulo de células. Y todo esto en conjunto es lo que yo llamo folículo, ¿ya? Este conjunto de células, ¿cierto? Que dentro va a tener mi ovocito o ovogonia, dependiendo de la etapa en la que estemos, ¿ya? Entonces, cuando comienza el ciclo, alrededor de 30 folículos van a comenzar a madurar. Ojo con esa palabra, comienzan a madurar. Acá, maduran. ¿Por qué? Porque muchas preguntas nos van a decir, ¿qué ocurre en la etapa preovulatoria? Alternativa A, maduran los folículos, sería la correcta. Alternativa B, se originan los folículos. Y eso está mal. Los folículos se forman en la etapa gestacional, ¿ya? Uno los forma cuando está el guaguita metida en la guata de la mamá, ¿ya? Los folículos, cuando comienzan los ciclos menstruales, ¿cierto? El ciclo ovárico-uterino, comienzan a madurar, no a formarse, no a originarse, a madurar. Mucho ojo con ese concepto, porque siempre lo pregunto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos acá nuestras hormonas, acá abajito, vemos que tenemos la llamada hormona folículo estimulante, también abreviada como FSH, folículo estimulante. ¿Qué les dice ese nombre? Que va a estimular al folículo, ¿cierto? Entonces, es la verdecita. Si nosotros nos fijamos acá, ¿cierto? La verdecita de a poco va subiendo hasta por acá momento, ¿cierto? Entonces, a medida que empieza el ciclo ovárico, ¿cierto? La hormona folículo estimulante comienza a secretarse y comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta esta hormona, aumenta la maduración de los folículos. ¿Ya? Aumenta la maduración de los folículos. Entonces, mis folículos tienen la capacidad de liberar estrógeno. ¿Ya? Vamos a poner. Estos caballeros de acá van a liberar estrógeno. Entonces, yo les dije que al inicio de cada periodo, ¿cierto? Alrededor de 30 folículos comienzan a madurar. Entonces, esta hormona de acá, la folículo estimulante, va a hacer madurar alrededor de 30 folículos. Y cada uno de ellos va a comenzar a crecer a medida que avanzan los días. Este crecimiento
provoca que los folículos me comiencen a liberar estrógeno, ¿ya? Entonces, en nuestra sangre se comienza a acumular el estrógeno, y cada vez más, así se va haciendo el pico. Hasta ahí, ¿vamos bien? No, yo me perdí en la parte del estrógeno. Del estrógeno, ya. Entonces, yo les decía, ¿cierto?, que los folículos comienzan a madurar porque se libera la hormona folículo estimulante. Entonces, la hormona folículo estimulante como que se le inyecta así y comienzan a crecer, como si fueran esteroides y un músculo. ¿Okay? Cuando alguien se inyecta esteroides y los músculos comienzan a crecer. Ya, algo así funciona con la hormona FSH. Yo inyecto FSH, entre comillas inyecto, ya porque no que se inyecte, sino que se libera en mi cuerpo, y esa FSH va a producir que mis folículos maduren. Entonces, mis folículos cuando van creciendo, si te das cuenta, van creciendo de tamaño. Todo esto de acá afuera del folículo, y lo que está acá adentro es el ovocito. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá al inicio el folículo era como esta línea chiquitita, y a medida que fue pasando, el tiempo va creciendo. ¿Ya? Esta parte de aquí son otro tipo de células que también acompañan al ovocito. Entonces, esto de acá es el ovocito, ¿ya? Para que entendamos la imagen. Entonces, si se dan cuenta, el folículo va creciendo y creciendo y creciendo y se va engrosando a medida que se libera la hormona FSH, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir? Este folículo, este de acá, va a comenzar a liberar estrógeno. Desde acá liberamos estrógeno, este de acá libera estrógeno, este de acá libera estrógeno, de acá, ¿cierto?, liberamos estrógeno. A medida que va madurando, el mismo folículo, perdón, va a ir produciendo y liberando estrógeno, ¿ya? Entonces, todo esto multiplíquenlo por 30, porque tengo 30 folículos madurando en este proceso. En el proceso preovulatorio tengo alrededor de 30 folículos madurando por mes, ¿ya? Entonces, todas estas cantidades que antes eran poquitas, ¿cierto?, de estrógeno, que era poquito y después fue creciendo, porque recordar que el estrógeno lo libera el folículo, que sería toda esta parte cafecita, ¿ya? Entonces va creciendo, 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 y más de encima son 30 folículos los que van creciendo. Entonces, cuando nosotros analizamos los niveles plasmáticos, estos son todos niveles plasmáticos. ¿Qué significa esto? Que son los niveles que encontramos en nuestra sangre. Cuando analizamos los niveles plasmáticos del estrógeno, vamos a ver que va a ir subiendo y va a llegar a un punto que va a empezar a subir súper, súper, súper rápido. En comparación, por ejemplo, a la FSH, que era como más paulatina, así, y era bajito su crecimiento, ¿ya? Entonces sí, el estrógeno ahí comienza a subir y mucho. ¿Por qué? Porque tengo 30 folículos que lo están liberando y 30 folículos que están en crecimiento. Entonces todo se multiplica y todo crece muy rápido, ¿ya? ¿Se entiende mejor ahí? Sí, sí, gracias. Sí, bacán. Entonces, llegamos hasta esa etapa, ¿cierto? Mis folículos comenzaron a liberar estrógeno y yo me llené de estrógeno. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo harta cantidad de estrógeno en presencia de progesterona, ¿qué significa esto? Harta cantidad de estrógeno en presencia de progesterona. Tengo un poquito de progesterona, tengo harto estrógeno en mi sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? En la adenohipófisis hay un cambio. ¿Ya? La adenohipófisis, recordar que estas hormonas son de la adenohipófisis, ¿ya? Entonces, en la adenohipófisis va a haber un cambio. Vamos a pasar de secretar FSH a secretar LH. La LH es la hormona luteinizante, ¿ya? ¿Cuál va a ser el chiste de la luteinizante? Y ojo con esto, porque es súper importante, no la noten y pongan atención. La luteinizante es la hormona que provoca la ovulación. Si yo no tengo la luteinizante, yo no voy a ovular, ¿ya? Porque la luteinizante es la que provoca la ovulación. Entonces, si nosotros analizamos acá, la luteinizante está bajita, 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 bajita. Y cuando encontramos esta subida de estrógeno en presencia de progesterona, la luteinizante comienza a subir. Y cuando la luteinizante llega a su pico, se produce la ovulación. Oye, se produce la ovulación. ¿Ven? Ahí. En el pic de la luteinizante producimos la ovulación. Si no hay pic de luteinizante, no hay ovulación. ¿Ya? Entonces,
Si se dan cuenta acá, la folícula estimulante ya había subido, como que maduraron todos los folículos y luego bajó. ¿Por qué bajó? Porque los folículos ya estaban maduros y ya no tenían nada que hacer. Pero después, voy a borrar un poquito, después la FSH bajó, ¿cierto? Y cuando la luteinizante tiene su pic, la FSH también sufre un pequeño pic, así un pequeñito. ¿Por qué? Porque la folícula estimulante va a ayudar a que los folículos terminen de madurar y que terminen de madurar así como de golpe, por así decirlo. Y como le faltaba un cachito, ya, ahí. FSH, terminan de madurar los folículos y ovulo. Todo al mismo tiempo, todo súper rápido. ¿Ya? No, la menopausia no se deja de producir el leche. La menopausia se nos acaban los ovocitos, o las ovogones, ¿cierto? Se acaban las células para los gametos. ¿Ya? Eso es lo que sucede en la menopausia. Y de ahí se desencadena todo el proceso hormonal. ¿Ya? Pero eso, hasta ahí, hasta la ovulación. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ovogonia y ovocito? Que la ovogonia, y esto lo vamos a ver en meiosis por si acaso, nosotros tenemos la célula primordial germinal, que es como la célula que no es nada, ¿ya? Y esta se va a diferenciar y va a generar, va a ser mucha mitosis y va a generar la ovogonia, ¿ya? Entonces, de una célula primordial germinal podemos sacar, qué sé yo, 300.000 ovogonias. Estoy inventando, ¿ya? Y luego, esta ovogonia es la que va a entrar en meiosis para producirme los ovocitos, específicamente el 2, ¿cierto? Que es como el final, o el óvulo, ¿ya? Esa es como el camino, ¿sí? Como general, ¿ya? Porque esto, insisto, lo vamos a ver en meiosis. Pero la ovogonia está antes del ovocito. Entonces, ya. ¿Quedó claro? Creo que no vi ninguna pregunta en el chat y si vi alguna pregunta y se me pasó, me la pueden repetir, ¿ya? Entonces llegamos a la ovulación. Voy a borrar por mí. Entonces, ya. Si se dan cuenta acá en la imagen, el folículo se rompe, ¿cierto? Y me libera a mi ovocito, ¿cierto? En este proceso, lo que se libera es el ovocito 1, perdón, ovocito 2, ¿ya? Al yo producir la ovulación, estoy liberando mi ovocito 2, ¿ya? Y esto se libera, ¿cierto? Desde el ovario hacia las tubas uterinas, o trompas uterinas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto de acá se me fue, ¿cierto?, a las trompas uterinas y esto de acá es lo que me queda en el ovario. Recordar que todo esto que hemos visto hasta ahora está sucediendo en el ovario, ¿ya? Creo que no lo había mencionado. Todo esto estamos en el ovario. Ocurre la ovulación y esta estructura va acá, ¿cierto? El folículo se me queda dentro del ovario. ¿Y qué es lo que va a suceder? Luego se va a transformar, ¿cierto? Y lo vamos a comenzar a llamar cuerpo lúteo. Ya, esto que era el folículo es lo que se transforma en nuestro cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo lúteo va a tener la capacidad de secretar progesterona. Ya, así como el folículo secretaba estrógeno, el cuerpo lúteo secreta progesterona. Ya, entonces acá, si nosotros vemos, acá está la ovulación, ¿cierto? Y nosotros ovulamos y la progesterona, perdón, comienza a subir. Ahora, usted me dirá, pero si libera progesterona, ¿por qué sigue habiendo estrógeno? Bueno, porque el cuerpo lúteo libera progesterona en altas cantidades, altas, y libera poca, pero cuando yo le digo poca, es poco estrógeno, ¿ya? Entonces, por eso cuando nosotros vemos acá, vemos que sube la progesterona, pero igual tenemos estrógeno, ¿ya? Es por eso. Pero insisto, lo primordial que libera el cuerpo lúteo, lo principal es progesterona, ¿ya? Casi que ignoren el tema de que libera estrógeno, ¿ya? El cuerpo lúteo libera progesterona, ¿ya? Además, este estrógeno lo vamos a poder encontrar porque siguen habiendo los folículos que no ovularon, porque recuerden, yo tenía 30 folículos en maduración y de esos 30 solamente uno ovula. Ya entonces me quedan todos los otros y esos otros pueden seguir liberando estrógeno, ¿ya? El cuerpo lúteo no se libera, el cuerpo lúteo queda dentro del ovario.
Todo esto, todas estas estructuras de acá, son dentro del ovario. Y lo único que sale es el ovocito, que está ahí abajito. ¿Ya? Todo dentro del ovario. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el tema del cuerpo lúteo, vemos que el cuerpo lúteo, y ojo con esto, se mantiene siempre y cuando yo tenga LH. Si yo no tengo LH en mi sangre, mi cuerpo lúteo se comienza a morir. ¿Ya? Siempre, asumo que era ovula. Sí, siempre ovula solamente uno. ¿Ya? O sea, en términos normales, ¿ya? Porque en el cuerpo pueden pasar muchas cosas. Y puede haber algún mes donde una persona ovule dos ovocitos. Puede pasar, sí, pero para términos normales, no te doy cuenta. Para términos normales, ovula solamente un ovocito. ¿Ya? Entonces, la LH, ya. Mi cuerpo lúteo va a estar vivo siempre y cuando tenga LH. Yo al momento que pierdo mi LH, mi cuerpo lúteo se comienza a degenerar. Entonces, acá, ¿cierto? Nos muestran como la etapa de degeneración del cuerpo lúteo, y esto comienza por esto, porque yo tuve mi pic de LH y mi LH bajó, entonces mi folículo liberó el ovocito, maduró, o mejor dicho, se transformó en cuerpo lúteo, y dijo, oh, no queda LH, y se comenzó a morir. ¿Ya? Porque el cuerpo lúteo muere si no hay LH. Entonces, mis niveles de progesterona estuvieron altos, ¿cierto? Y cuando comienza a morir mi cuerpo lúteo, ¡pum!, decae la progesterona. Ya vamos a ver por qué es importante la progesterona. Ya la vamos a ver. Entonces, que se me cae el lápiz. Entonces, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Va quedando claro? Jessica, no subí la PT porque es solamente imágenes y la materia está en los resúmenes. Así que la voy a subir después de la clase. Porque al final, más encima, tengo preguntas de ejercitación, entonces están con la alternativa corriendo, para que no se pierda. Claro, los anticonceptivos afectan. Los anticonceptivos los vamos a ver cómo afecta cada uno en, no sé si la siguiente clase o la subsiguiente, pero ya los vamos a estar viendo luego. Y vamos a ver cómo afecta cada uno de los anticonceptivos en el proceso ovulatorio, ¿cierto? Entonces, ya. ¿Alguna otra duda hasta ahí? No, ya. Entonces, cuando nosotros analizamos acá, y acá nos vamos a ir hacia abajo, ¿cierto? Hacia el endometrio. La parte de acá, ¿cierto? Esto que nos ponen en un cuadradito es la menstruación, ¿cierto? El ciclo menstrual, ¿cierto? El ciclo ovárico uterino, recuerden que comienza con la menstruación, ¿ya? La mujer comienza a sangrar y comienza un nuevo ciclo, ¿ya? Entonces, esta pequeña parte de acá es parte de la menstruación, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, acá nuestro estrógeno va a estar subiendo y el endometrio va a sufrir variaciones, por así decirlo, o modificaciones, se podría decir, producto de este estrógeno. ¿Qué es lo que sucede? El estrógeno va a fomentar que el endometrio se vascularice y se comience a engrosar. Esto de acá es el endometrio. El endometrio es una capa del útero. ¿Ya? Una de las 300 capas que tiene el útero es el endometrio. Y esta es la que se engruesa, se vasculariza y se desprende en caso de que haya menstruación. ¿Ya? Entonces, el estrógeno, ¿cierto?, nos va a ayudar a que el endometrio se comience a vascularizar. Cuando yo hablo de vascularizar es que se llene de vasos sanguíneos, que se llene de glándulas, etc. Y que se comience a engrosar, de a poquito. ¿Por qué se comienza a engrosar? Porque durante la menstruación se perdió, se desprendió. ¿Ya? Entonces, se comienza a engrosar ahí, de a poquito. ¿Ven? De a poquito va subiendo su grosor. Luego, cuando comienzo a secretar progesterona, es cuando empieza ahí la pega de verdad. ¿Por qué? Porque mi endometrio, la progesterona, provoca que mi endometrio se engruese, grueso, y que se afirme. Esto es lo importante, que se mantenga afirmado a las otras capas. Piensen que está el endometrio
Y por detrás hay otra capita que hace esto. Imaginémoslo como que hace así, y como que se agarra, ¿ya? El endometrio se va a mantener agarrado a esta otra capita. Entonces, la progesterona es la hormona que me permite hacer esta agarre. ¿Se cacha? Como ahí, firme. Entonces, si yo dejo de tener progesterona, el endometrio va a hacer esto. Y se comienza la menstruación. Por eso cuando nosotros vemos acá, y de hecho está marcado ahí con la línea punteada, que baja la progesterona así como que decae a su punto más bajo, es que comienza la menstruación. ¿Ya? Entonces, la importancia de la progesterona, súper importante. La progesterona afirma al endometrio y la menstruación se produce por la caída o la decaída de progesterona plasmática. Progesterona plasmática son los niveles de progesterona en la sangre. ¿Ya? Entonces, progesterona me afirma el endometrio, me vasculariza el endometrio, y una vez que me cae la progesterona, que bajan sus niveles, se desprende el endometrio y por ende se menstrua y comienza un nuevo ciclo. ¿Ya? Entonces, el estrógeno me ayuda a engrosarlo, sí, me ayuda a vascularizarlo también, y la progesterona es la más importante porque me va a ayudar a afirmarlo. Ya le da ahí, lo agarra. ¿Ya? ¿Se entiende cómo funciona en el útero? Disculpa, ¿podrías volver a explicar lo que causa el estrógeno, por Pues favor? sí. Déjame ver al tiro, creo que tengo otra foto donde se ve solamente el útero. Ya, mira acá. No, pero no. Ya, usemos esta imagen. Bien. Acá los niveles de hormonas se muestran todos juntos, la FSH, la LH, el estrógeno y la progesterona, todos juntos, todos mezclados. Y acá nosotros podemos ver como visualmente el útero completo, ¿ya? Entonces, primero tenemos la menstruación, ¿cierto? Esta etapa de acá es la menstruación porque vemos cómo se está cayendo el endometrio, ¿ya? Entonces esto acá representa la menstruación. Y luego el estrógeno, ¿ven? Ahí, menstruación, está bajito. Comienza a subir el estrógeno y mi endometrio, acá ven, estaba inexistente, porque yo había menstruado, ¿cierto? Entonces yo menstruo y boto, por así decirlo, el endometrio. Entonces comienza a subir el estrógeno y mi endometrio se comienza a, no a regenerar, pero a engrosar, ¿ya? Y comienza su engrosación. Entonces, el estrógeno ayuda a eso, a engrosar el endometrio, ¿ya? Luego, ¿cierto? Hay ovulación y sube la progesterona y tenemos también nuestra cantidad de estrógeno. Entonces, esta progesterona con este estrógeno, ¿cierto? Ayudan a que este endometrio se siga engrosando y sobre todo que se mantenga firme a las otras capas y que no se vaya a desprender. ¿Ya? Entonces, el estrógeno me ayuda a engrosar nuestro endometrio y también a vascularizarlo. Y vascularizarlo me refiero a llenarlo de vasos sanguíneos, ¿cierto? Y llenarlo de glándulas, ¿ya? Porque estas glándulas, en caso de que haya embarazo, ¿cierto? Van a ser las que van a ayudar a nutrir al feto, al cigoto, a la guagua, dependiendo de la etapa, ¿ya? ¿Me entiende mejor? Sí, sí, ahora sí, gracias. Ya. Ciclo ovárico sería la formación del ovocito y uterino lo de la menstruación. Ya, el ciclo menstrual es de todo. Ya es como cuando como que el general es el ciclo menstrual, porque engloba como todo el proceso. El ciclo uterino es específicamente lo que sufre, acá está el tema del nombre de la etapa. El ciclo uterino es lo que sufre específicamente el útero, como el engrosamiento del endometrio, la dilatación del endometrio, vascularización del endometrio, etc. El ciclo ovárico, ¿cierto? Como tú dices, sí, es la formación del ovocito, o mejor dicho, la maduración del folículo, liberación y ovulación y todas esas cosas, más que la formación del ovocito en sí. Es como lo relacionado al folículo y al cuerpo lúteo, ¿ya? Y la progesterona acá, cuando sube, acá, sube, ¿cierto? ¡Pum! Y produce que este caballero de acá, ¿cierto? El endometrio se afirme, ya se amarre a las otras capas para que no se desprenda. Y una vez se desprende,
comienza la menstruación, como estábamos acá. Acá sería, ¿cierto?, la menstruación. Menstruación. ¿Ya? Entonces, ojo acá. Las etapas de todo este proceso reciben distintos nombres, ¿ya? La preovulatoria, sería para acá, preovulatoria, acá sería la posovulatoria. Cuando estamos viendo a nivel útero, acá tengo otra. Cuando estamos viendo a nivel útero, la etapa preovulatoria va a tener dos nombres. Y se las pueden llamar por estos otros nombres para que tengan ojo, ¿ya? Preovulatoria puede ser folicular, porque se forman los folículos, o proliferativa. Proliferativa porque el endometrio está proliferando. ¿Sí? La fase postovulatoria se puede llamar fase lútea porque es como el protagonista es el cuerpo lúteo, por así decirlo, ¿cierto? Fase lútea, cuerpo lúteo. O secretora porque nuestro endometrio se comienza a llenar, ¿cierto?, de glándulas y todas esas cosas. ¿Ya? Ahí están los dos nombres. Pre es folicular o proliferativa, post es lútea o secretoria. ¿Queda claro? Una pregunta, el endometrio se engrosa por si hay un posible embarazo, ¿verdad? Exactamente. Si es que llegara a haber un embarazo, el cigoto, ¿cierto?, se va a intentar acá, como que se va a unir acá, y se va a comenzar a desarrollar. Menos mal hiciste esa pregunta porque ya se me estaba olvidando lo que les tenía que decir. No sé si tengo más gráfico, no, ya. Mira. Y en ese caso la progesterona no bajaría si hay un embarazo, ¿verdad? Claro, mira, justamente para allá voy. Exacto. Si es que hubiera ovulación, nosotros veríamos acá en la tabla de la hormona de la adenohipófisis, bajaría, ¿cierto? Baja nuestra leutinizante, pero si es que hay perdón, nada que ver ovulación, fecundación, si hay fecundación, es decir, que este ovocito encontró un espermatozoide y se juntaron y se implantaron, ¿cierto? Todo ese tema, vamos a encontrar otra hormona que va a entrar en juego, que va a ser la hormona cariónica humana, que esto lo vamos a ver cuando veamos embarazo, pero para ir adelantando. La hormona cariónica humana va a comenzar a subir a medida que avanza el embarazo, y esa hormona es la que va a funcionar como, entre comillas, cuerpo lúteo. Va a ser como, no, perdón, cuerpo lúteo no, hormona luteinizante, como que va a ser el símil, ya como así, como si. La LH es una manzana verde, la hormona cariónica humana va a ser una manzana roja. Las dos son manzanas, de distintos colores, pero son manzanas, ¿entiendes? Entonces, en este caso, en el caso de que haya fecundación, esta hormona cariónica humana es la que va a permitir que el cuerpo lúteo se mantenga. Y como se mantiene el cuerpo lúteo, se mantiene la progesterona, y como se mantiene la progesterona, el endometrio se mantiene, y como se mantiene el endometrio, podemos tener implantación, ¿cierto? Y después el embarazo, y la guagua, y todas esas cosas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle. ¿Cuándo lo vamos a ver en detalle? La próxima semana, si no me equivoco, o la subsiguiente, cuando veamos embarazo, ¿ya? Ahí vamos a ver bien en detalle cómo funciona el embarazo y qué hormonas se liberan y todo el tema. Lo explico de nuevo. Si hay fecundación, insisto que esto lo vamos a ver después, entonces no se molesten si quieren escribirlo, entiéndanlo solamente, ¿ya? Si hay fecundación, ¿cierto? Es decir, que el ovocito de acá, no, por ahí, el ovocito de acá, se encontró con un espermatozoide, ¿cierto?, en el camino, y se fecundaron, el cuerpo, o mejor dicho, este cigoto, va a comenzar a liberar la hormona cariónica humana. Creo que esa era la sigla, no me acuerdo bien. Creo que era eso. Entonces, esta hormona va a funcionar como la hormona luteinizante, porque va a mantener va a mantener al cuerpo lúteo. Va a evitar que el cuerpo lúteo muera, porque el cuerpo lúteo va a ver la hormona cariónica humana y va a decir, ya, funciona igual que la LH, entonces no se va a degenerar. Entonces, si no se degenera el cuerpo lúteo, la progesterona se mantiene. Y si la progesterona no pasa esto, que no decae, no hay desprendimiento, del endometrio. Entonces el endometrio también se va a mantener. ¿Sí? Eso era simplemente, como sencillo, insisto, quédense con el concepto, porque en detalle cómo funciona lo vamos a ver en embarazo, en la clase de embarazo, ¿ya?
Ya. Esa es la materia. Ah, no, si ya decía yo así como... Me faltaba una diapo, acá está. Ya. Esa es como la materia, la complicada. Ya, eso era como lo difícil. ¿Queda clara la materia? Para que veamos ya así cómo se calculan los ciclos. Sí, quedó claro. Ya, bacán. Entonces, acá yo les puse, ¿cierto? Como unos calendarios, esto yo lo inventé por si acaso, así que sí, por si, no sé, son como super X, ¿ya? En círculo puse el inicio de la menstruación y los rectángulos estos que están así en rojito son los días que duró esta menstruación, ¿ya? Entonces, pregunta de prueba. En el primer periodo de esta persona, ¿qué día del mes ovuló? En el primer periodo teniendo en cuenta lo que nos están mostrando acá, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, voy a esperar unos minutitos, el que me pueda contestar. Repito la pregunta. En el primer periodo de esta persona, ¿qué día ovuló? Esa es la pregunta. ¿Qué día ovuló? Ya, ahora cambia la pregunta. En el segundo periodo de esta persona, ¿qué día ovuló? En el segundo periodo. Hmm. Ya, Antonio, no te preocupes que ahora lo vamos a desarrollar. Ya, ya. Vamos a ver. Ya. Vamos a usar el color. Bueno, el primer periodo, eso es lo primero que tenemos que tener claro. El primer periodo de esta persona, lo voy a destacar con celeste. El primer periodo es desde el día que menstruó hasta el día anterior a la siguiente menstruación. Entonces, todos estos días corresponden al primer periodo. Primero. El segundo periodo funciona igual, con amarillo. Funciona desde el día que menstruó hasta el día anterior del inicio de la siguiente menstruación o del siguiente periodo. Hasta ahí. ¿Ya? Esos son, para tener claro, desde el inicio. Esos son los periodos. ¿Ya? Luego, sabemos que la fase postovulatoria dura 14 días. 14, postovulatoria. Y cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, ya, termina la postovulatoria, ¿cierto? Acá termina la postovulatoria. Y terminando la posovulatoria, comienza de nuevo la preovulatoria del siguiente ciclo. Entonces, yo hago acá como una recta. Yo tengo la etapa preovulatoria de un ciclo, la posovulatoria del mismo ciclo, todas hacen un ciclo. Luego tengo la pre de un ciclo, la post de un ciclo, y todo esto hace el segundo ciclo. ¿Ya? Segundo. ¿Ya? Entonces, antes de que comience, miren acá, antes de que comience esta preovulatoria de mi segundo ciclo, ocurre la postovulatoria del ciclo anterior. Y hace que esta etapa va a durar 15 días y esta también cierto va a durar, 14 días. ¿Ya? Entonces yo sé que esta etapa de acá dura 14 días, sí o sí. Y la etapa preovulatoria de este ciclo comienza en la menstruación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este día de acá es la menstruación y hacia atrás, durante 14 días, a ver, ¿dónde lo puedo rayar? No sé dónde rayar, espérenme. Hacia atrás, durante 14 días, ¿cierto? Durante 14 días, tenemos la etapa postovulatoria.
¿Se entiende más o menos eso? ¿Hasta ahí? ¿La Antonia y la Martina? ¿Se entiende hasta ahí? Que antes de que comience un periodo tenemos los 14 días posovulatorios del periodo anterior, ¿sí? Ya. Entonces, déjenme borrar. Ya, esa T se va a quedar ahí por si acaso porque no la alcanzo a borrar sin rayar el subrayado. O sea, sin borrar el subrayado. Entonces, hacia atrás comenzamos a contar 14 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este es el día 14. Desde atrás hacia adelante, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, y acá, recién cuando vi esto me pegué el cacho que lo expliqué mal antes, cuando se lo expliqué al inicio de la clase. La etapa posovulatoria me dura 14 días, ¿cierto? Posovulatoria. Entonces, el día anterior a esto, yo ovulé. Voy de nuevo. Siento que no se sería el entendió. día 15. En este caso no, miren, esperen, lo voy a explicar de nuevo porque siento que no se entendió. Imagínense que yo digo, ya, el día 14, o mejor dicho, hace 14 días me comí un pie. ¿Cuándo cociné el pie? Entonces, si yo me comí el día 14 un pie, el día anterior lo tengo que haber cocinado. ¿Me entienden? Como algo así. Entonces, desde el inicio de un periodo, cuento 14 días hacia atrás, y el día anterior, o el día 15, si lo quieren llamar así, es el día de la ovulación. Entonces, hasta acá yo tengo 14 días, ¿cierto? 2 semanas. Y este va a ser el día que yo lo ovulé, porque yo ovulo un día y mi etapa va a comenzar después. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Porque el proceso de ovulación se demora en suceder. Por eso es que se comienza, entre comillas, la etapa posovulatoria después. Porque no es un proceso que suceda tan así como uno ve en los gráficos. Exacto, siempre van a ser así los calendarios. Claro, en este caso está haciendo un ciclo de 28 días, me preguntaban por interno, de 28 días. El ejemplo que sigue, lo hice de 29, porque no me quedaba más días en el calendario. Pero sí, ¿ya? Entonces, vamos a calcular, hacer lo mismo en el siguiente periodo. Cuento 14 días hacia atrás. Este día menstruó, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces acá comienza mi etapa posovulatoria. Por ende, mi ovulación sucedió acá, el día anterior. ¿Se entiende? Y de esto, cada cierta cantidad de años, sale una pregunta en la PSU, ¿ya? O en la PDT, lo mismo, ¿ya? El año pasado creo que hubo una, no estoy segura, pero creo que sí hubo una. Una pregunta. Dígame. ¿Pueden preguntar por los días más fértiles? ¿Cómo? ¿Pueden preguntar por los días más fértiles? Sí, los días más fértiles van a ser 3 días antes de la ovulación y 2 días después de la ovulación. ¿Ya? Los voy a marcar con, ahora sí con morado, delante de usar morado, no sé. Van a ser 3 días antes de la ovulación y 2 días después. Entonces, acá siguen 3 días antes, el día y 2 días después. ¿Por qué? Porque el espermatozoide dura hasta 72 horas. Y el ovocito, ¿cierto? Dura hasta 48 horas. Entonces, el espermatozoide tiene 3 días, puede llegar a este día de acá y aún así encontrarse con el ovocito, o el ovocito se puede liberar y el día de acá aún así encontrarse con el espermatozoide. Entonces se puede fecundar. Y esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos los métodos anticonceptivos. Que ahí está este método anticonceptivo natural, ¿cierto? Del calendario, el Ogino-Naus, que se llama, y ahí lo vamos a ver en detalle por qué. ¿Ya? Pero los días fértiles son
3 antes de la ovulación y 2 días después. Cuando se restan los 14 días se restan hacia atrás cuando quiero calcular el día de ovulación. Y desde el día de ovulación yo puedo calcular la ventana fértil, que se le llama. Es la ventana en la que la mujer podría quedar embarazada. Ya. ¿Queda claro? El tema del calendario lo vamos a repetir, eso sí, cuando veamos... ¿cómo se llama esta cosa? Métodos de control de la natalidad. Ahí lo vamos a volver a ver. Y vamos a estudiar por qué la gente evita tener hijos, pero utilizan este. ¿Ya? ¿Queda alguna duda respecto a esto para que partamos con la ejercitación? Sí, quedó claro. Entonces, no sé si les parece que demos 5 minutitos y después ejercitemos, así como se recrea. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, son las 9:21, a las 9:26 volvemos. Voy a poner pausa. Ya. Entonces, les comentaba que estamos haciendo una ejercitación, ¿cierto? Que es en base a modelos de hembra solamente, ejercitación de endocrino en general, no solo de ciclo ovárico, y en eso estamos, ¿ya? Entonces, eso, la gente de acá de Zoom, ¿cuál creen que es? No voy a poner votación, o ya, sí, ya, pero para la siguiente pregunta pongo votación, por mientras voten acá nomás. B, ya, varias gente dice B, muy bien, es la B. Espérenme que tengo, ahí está, ¿cierto? La alternativa B, de bonito, de barato, de burro, ¿ya? Vamos a ver, dice, alternativa A, acá teníamos que marcar la correcta según el gráfico, ¿ya? Alternativa A. El segundo pico de estrógenos, acá, indica que hay embarazo. Este pico, esto de acá. ¿Indica que hay embarazo? No. Si yo tuviera si yo tuviera embarazo en un gráfico de progesterona-estrógeno, lo principal podría ser que la progesterona no hace esto, la progesterona no decae, sino que la progesterona se mantendría, ¿ya? Eso podría ser como el principal indicio de embarazo, no el estrógeno. El estrógeno a lo mejor tiene como estas solitas, por el tema este de que los folículos siguen liberando estrógeno, o a lo mejor justo, no sé, tomó algo o se inyectó algo que tenía estrógeno y pum, se hizo como podría ser. Pero el estrógeno acá no me está indicando embarazo, ¿ya? Voy a saltarme la B porque esa es la correcta, así que se dice el periodo proliferativo. ¿Cuál es el proliferativo? ¿Premenstrual o preovulatorio o posovulatorio? Muy bien. Este de acá, este de acá, proliferativo. Y este de acá, el posovulatorio, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lúteo. Ya, pero en el otro nombre. Porque el lúteo va con el folicular. Y el proliferativo, ahí está, ¿cierto? Con secretora. La etapa secretora. ¿Ya? Entonces, el periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógeno y progesterona. Ya, esto es incorrecto, porque si nosotros vemos, ¿cuál es la goma? Esta. Si nosotros vemos, los mayores niveles de estrógeno y progesterona juntos serían esos, pero esos están en la fase secretora, no en la fase proliferativa. Luego dice letra D, ¿la ovulación coincide con el mayor nivel de estrógeno? No, recuerden que el pic de estrógeno es un poquito antes de la ovulación. Si yo voy acá el día 14, como hay un día de 28, se asume que el día 14 es la ovulación, antes es el pic de estrógeno, ¿ya? Antes. Entonces,
No. Finalmente, la correcta, ¿cierto? Letra B, la menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona. Correcto. La menstruación se provoca porque decae esa progesterona. Porque baja esa progesterona es que yo tengo menstruación. ¿Ya? Alternativa correcta, la B. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Buenísima. Buenísima. Vamos avanzando entonces. Ya. Acá está más cortita. Ahora sí voy a tirar encuesta. Encuesta. Ya ven, esta es de glucagón. Acá ya 10 segunditos más porque es bastante sencilla. Y ojo que sencilla no es lo mismo que fácil, por si acaso. Y ya que voten dos personitas más para que sea mayoría. 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya. Espérenme que tengo el chat y veo como la mitad de la pantalla. Ya. Ganó la alternativa C de casa. La alternativa correcta es la A de árbol. Vamos a ver por qué. Harto marcaron la C. A ver, esto de tener el chat, no sé cómo ponerlo ya. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al glucagón? El glucagón, ¿cuándo yo libero glucagón? O mejor dicho, el glucagón, cambio la pregunta, ¿el glucagón es hiperglicemiante o hipoglicemiante? Ya, si lo libero cuando hay glucosa baja, ¿es porque es hiper o hipoglicemiante? Hiperglicemiante, ¿cierto? Hiperglicemiante me sube la glucosa, ¿ya? Me sube los niveles de glucosa. Entonces, voy a partir con la letra B porque la A es correcta. Entonces dice, B, ¿es secretado frente a una hiperglicemia? No. Si yo tengo hiperglicemia, tengo mucho azúcar en la sangre, entonces yo necesito bajar esos niveles. Y en estos casos lo que yo libero es insulina, porque la insulina es la hormona que me baja los niveles de azúcar. ¿Ya? Luego, ¿estimula la síntesis de glucógeno? Si yo estoy subiendo mi glucosa, yo no sintetizo glucógeno. Yo lo rompo. Rompo el glucógeno para poder obtener glucosa. ¿Ya? No es síntesis de glucógeno, es la degradación, esa sería la palabra, degradación de glucógeno. Recordar que el glucógeno es esta biomolécula gigante de glucosas, que son muchas glucosas juntas, que son ¿cómo se llama? La fuente energética, o no era fuente energética, hay otro nombre. Es un carbohidrato energético, ¿ya? De los animales, así como el almidón para las plantas, ya, el glucógeno para los animales, ¿ya? Así que no es una síntesis, es una degradación de glucógeno. Luego, letra D, ¿es sintetizado en el hígado? No. ¿Dónde se sintetiza el glucagón? ¿En el páncreas? En el páncreas, muy bien. ¿Alguien se acuerda en qué islote específico? Sí, los del Langerhans, sí. Pero ¿cuál específico? El alfa, el beta. El alfa, muy bien. Vamos a poner, el alfa. ¿Ya? Luego, alternativa E. Es de naturaleza esteroidal. Falso. La naturaleza es, ya, acá hay como 300 formas de llamarlo. Peptídico, de aminoácido, proteico. Vamos a apuntarlo todo a lo mismo. Ya lo vamos a dejar como peptídico. Pero no es esteroidal.
¿ya? La alternativa correcta a la A, se libera en respuesta de un ayuno prolongado. Si yo estoy 10 horas sin comer, eso sería un ayuno prolongado, o 12 horas sin comer, ayuno prolongado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a comenzar a estar fatigada, mis músculos van a estar así como, "Bleh", y no voy a querer hacer nada, voy a necesitar azúcar. Entonces, mi organismo libera el glucagón para que aumente mis niveles de glucosa en la sangre, ¿cierto? Aumente mi glicemia, por ende yo puedo obtener azúcar y pueda seguir haciendo todas las cosas que tengo que hacer. Ya, por eso hay gente que hace, por ejemplo, lo que es el ayuno intermitente, que pasan cierta cantidad de horas sin comer, después cierta cantidad de horas comiendo, y así van jugando con los niveles de glicemia para que se consuma el azúcar en el cuerpo. ¿Ya? Por eso la alternativa correcta es la A. ¿Secretaría en las noches? No necesariamente. Ponte tú, si yo comí algo a las 8 de la mañana y mi siguiente comida es a las 8 de la noche, se me va a secretar durante el día. ¿Ya? Me habían preguntado por interno, el glucagón rompe el glucógeno y crea la glucosa, ¿verdad? Ojo ahí, sí hace eso, pero no es que cree la glucosa, sino que simplemente la libera, ayuda a su liberación, ¿ya? Pero no es que la cree completamente, sino que la libera, ¿ya? Entonces, ¿esta pregunta queda clara? Ya, perfecto. Vamos con la siguiente. Aquí voy a dar 45 segundos. Quedan 15 segundos. Dos, uno. Tiempo. Ya, acá muy bien, ganó la alternativa correcta, ¿cierto? La alternativa A. Dejar de compartir. Ya. Acá, ¿cierto? Esto si bien es método científico, es un método, es una pregunta de método científico, pero ligada, ¿cierto? A los procesos biológicos, a nuestro eje temático, el que estamos viendo ahora. Entonces, me dice, en etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa corporal con mayor rapidez en comparación a los hombres de edad similar. Hasta acá, ¿cierto? Todo esto es un hecho. Nos están diciendo, esto sucede, ¿ya? Como consecuencia de aquello, estas mujeres presentan una mayor incidencia de osteoporosis grave. Osteoporosis grave. Lo que se debe fundamentalmente a la deficiencia a los niveles de estrógeno. Entonces, acá nos dijeron ya, esto es lo que sucede. Y como sucede esto, yo puedo deducir, concluir que sucede por esto y por esto otro. ¿Ya? Por eso es una conclusión. Porque me presentan un hecho y después me dicen, ya, pasa esto, entonces es por esto otro. ¿Ya? Porque yo ligo, ¿cierto?, mis conocimientos para llegar a esta conclusión, a esta afirmación en este caso. Experimento no puede ser porque el experimento me hubieran dicho, se toman 200 mujeres en edad menopáusica y se estudian sus niveles de estrógeno en comparación a su, no sé, densidad de los huesos. ¿Me entienden? Y ahí me están explicando cómo es el experimento. La ley no puede ser porque la ley me hubieran dicho, de cada 100 mujeres, 200 presentan bajos niveles de estrógenos después de la menopausia y esto se puede establecer porque tengo toda esta evidencia o porque tengo esta fórmula matemática que me lo representa. ¿Ya? Me muestra más prueba la ley. Teoría no puede ser porque me hubieran dicho, se cree, o, a ver, ¿cómo podría ser? Se tiene que las mujeres en edad menopáusica no presentan, o presentan, ¿qué era? Osteoporosis, porque tienen bajo nivel de estrógeno, porque en todas estas mujeres que hemos estudiado en la historia, toda esta cantidad ha tenido este problema, ¿me entienden? Y como que ahí me hubieran dado un poco más de evidencia, pero no hubiera sido algo como concreto, algo demostrable, ¿ya? La hipótesis no hubiera sido porque la hipótesis me hubieran dicho, como estas mujeres, pues a lo mejor si esto mismo lo pondríamos al revés, podría haber sido, a lo mejor, ya, estas mujeres en edad menopáusica presentan bajos niveles de estrógeno,
entonces van a poder presentar osteoporosis grave. ¿Me cachan? Como presentando la red. La osteoporosis es una enfermedad del tejido óseo, en los huesos, que se comienzan a, no a debilitar, pero como que el hueso se comienza como a, deja de estar como duro, por así decirlo, pierde densidad, ahí está. Esa es la osteoporosis, cuando perdemos tejido óseo. ¿Ya? Pero por eso es la A. ¿Se entiende? Más o menos porque la gente, harta gente marcó la A, pero la que no, espero que se haya entendido por qué era la A. Siempre piensen en la forma que les plantean las cosas, porque esto mismo, escrito de otra forma, podría haber sido hipótesis perfectamente, por ejemplo, o teoría, ¿ya? Entonces, volver a lanzar. Ahí está la encuesta. 40 segunditos. O ya, 45. Ya, unos segunditos más. Ya. Ganó la alternativa bien, perdón, la alternativa D, que si no mal recuerdo es la correcta, ¿cierto? Sí, la alternativa D. Entonces, vamos a revisar. Dice, voy a hablar un poquito más despacio porque mi mamá me escribió diciendo que estaba gritando, ¿ya? Entonces, por si acaso, me avisan si se me escucha muy despacio o algo, ¿ya? Dice, si una hembra de mamífero desarrolla, una hembra de mamífero, ya sí, si una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenopófisis, podría presentar alteración de la adenopófisis. ¿Qué hormonas? Ay, ¿dónde está mi labio acá? ¿Qué hormonas, teniendo en cuenta la alternativa que nos presentan, libera la adenopófisis? O acá obviamente se refieren al ciclo varicuterino. La LH, ¿y cuál más? Y la FSH, muy bien. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que debemos fijarnos en estas hormonas, ¿qué es lo que se va a ver afectado? Número 1, la actividad ovulatoria. ¿Se va a ver afectado? Sí, porque porque estas dos hormonas son las que se encargan de regular la actividad ovulatoria. Entonces, si yo no tengo estas hormonas o las tengo alteradas, tengo muchas, tengo muy pocas, mi actividad ovulatoria se va a ver influida, ¿cierto? La liberación de folículos, la engrosación del endometrio incluso, todo eso se va a ver afectado. ¿Qué es la adenopófisis? La adenopófisis es una glándula, ¿cierto? Que nosotros tenemos así. Todo esto sería la hipófisis. Esto lo vieron el día martes, ¿ya? Tenemos la hipófisis y tenemos la adeno y tenemos la neuro. Y acá la pars media, ¿ya? Es una órgano, creo que se significa como órgano también, que libera hormonas, ¿ya? Esto está en la clase del día martes, ¿ya? Y también está explicado en más detalle en los resúmenes que les entregué, ¿ya? Ahí lo pueden revisar en más detalle. Luego, secreción de estrógeno. Si yo altero mi adenopófisis, ¿me va a afectar la secreción de estrógeno? Sí. ¿Por qué? Porque ya acá nos vamos a centrar en la LH, ¿cierto? Es la que me provoca, o mejor dicho, en este caso, perdón, me estaba confundiendo con la progesterona. La FSH es la que provoca que se me maduren mis folículos, y mis folículos que en el proceso de maduración me van a estar liberando estrógeno. Entonces, si se me altera la liberación de FSH, se me altera, por consecuencia, la liberación de estrógeno, ¿ya? Luego, y acá esto es lo que yo les dije en clase. Producción de folículos primarios. Las hormonas de la adenopófisis, ¿qué es lo que le hacen a los folículos? ¿Qué tipo de alteración, entre muchas comillas, le hacen a los folículos? ¿O qué proceso hacen que los folículos pasen? Los maduran.
¿cierto? Los maduran, no los producen, los maduran, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Los maduran, no los producen, ¿ya? Por eso la correcta es la D. ¿Se entiende? Me queda 6% de batería, espérenme. Espérenme. Ya. Vamos con la siguiente. Sí, ¿nos ven? Miren, si esta es la dificultad del TEMBRE. El TEMBRE es súper sencillo para sus preguntas. Súper sencillo. En biología común, al menos. Ya, es súper sencillo. Es cosa de que uno practique, ¿cierto? Y ejercite y hagan los modelos TEMBRE, chiquillos, chiquillas. Aunque sean de año antiguo, háganlo nomás, porque en todos uno aprende, con todos. Ay, espera. Ya voy a tirar la encuesta. Mire, les soy sincera, uno puede dar la PSU y sacar 700 puntos sin saber nada. Se puede. Ay, no, me equivoqué. No, la terminé, perdón. Ya, ahora sí, perdón, que la terminé sin querer. Y ahora sí pueden votar. Ya. Sí, oigan, les digo algo, yo cuando di la PSU, no la PDT, la PSU, yo saqué 700 y algo en ciencia y no sabía nada. Y cuando yo les digo no sabía nada, es que no sabía nada. Y no estoy siendo así como nada, sí sabía. No sabía nada, chiquillos, chiquillas. Nada. Química y física, cero, así cero a la izquierda, porque nunca tuve química y física buena en el colegio. No sabía nada, porque tampoco la estudié. Nada de nada, chiquillos, nada, solo sabiendo biología. Solo sabía biología. No es suerte. Cáchate que yo no creo que sea suerte, yo creo que es saber leer, porque el DEMBRE no hace preguntas difíciles, no son preguntas complejas. No, después, miren, para la PDT yo estudié y todo, estudié física, estudié química y también saqué 700 y algo. Subí como 10 puntos. Entonces, no. ¿Ya? Ya, ganó la alternativa correcta la letra C, de casa. ¿Ya? Entonces, en verdad, chiquillos, cuando yo les digo, a mí a veces me preguntan así como, oye, Feña, paréntesis en el ejercicio, ¿ya? Como que me preguntan, oye, Feña, ¿cómo estudiaste tú? O me das algún consejo para preparar la PDT, a la PSU, y yo les digo, no estudien teoría, chiquillos. Y eso se los digo a ustedes, se los digo a todo el mundo. No estudien la teoría, no se pongan a leer 50 resúmenes, no se pongan a leer 300 libros, que eso no sirve, ¿ya? O al menos en mi opinión, no sirve. Lo que sirve es hacer los ejercicios, aprender cómo te preguntan cada cosa. ¿Ya? Porque hay veces que en biología sobre todo nos ponen los medios textos, nos ponen los medios gráficos y uno tiene que analizarlo y como que, más complicado. Y es cosa de saber saber leer lo que te están preguntando. ¿Ya? Entonces por eso yo les digo, aprovechen los ensayos DEMBRE, los ensayos del DEMBRE sobre todo. Están desde el 2007, 2005 están los modelos y pueden hacerlos. ¿Ya? Usted igualmente ahí uno tiene que ser crítico, ya como esta materia no entra, entonces no la estudio y así. Pero sí, es cosa de saber entender lo que a uno le preguntan, no saberse la materia. Y eso uno lo aprende ejercitando mucho. Así que esa es mi recomendación, pero ejercitando DEMBRE. Ya por eso yo siempre trato de ponerle acá ejemplos de DEMBRE, pero no me gusta ponerle todo del DEMBRE porque yo sé que a lo mejor va a llegar alguno de ustedes y va a hacer los modelos DEMBRE y no va a cachar realmente o no va a cachar realmente cuál es su puntaje porque ya los hizo en clase. Entonces, por eso trato de mantenerme dentro de cierto rango de años en los modelos cuando saco las preguntas, ¿ya? Así que eso, no se achaquen, porque de verdad cuando les digo que se puede, es porque se puede, porque yo lo hice, soy la prueba de eso, ¿ya? Así que eso, ya, vamos a revisar la pregunta. Entonces acá, ¿cierto? Era la letra C, de casa. Ay, espérenme. Oh, ya, como que sentí que me ahogué. Ya. Entonces, después de una comida rica en hidratos de carbono, ¿cierto? No puedo reír. En hidratos de carbono, en carbohidratos. El organismo reacciona aumentando la secreción de la hormona ya. Si yo tengo hiperglucemia o hiperglicemia, que eso es lo que estoy teniendo acá, ¿qué hormona debo liberar?
Bueno, es la alternativa correcta, pero igual, respóndanme. ¿Qué hormona debo liberar? Insulina, ¿cierto? Muy bien. Insulina. Hay otras hormonas que tienen efecto hiperglicemiante, pero acá, como no están hablando directamente de los hidratos de carbono y todo el tema, no hace, y está en la alternativa, es la insulina, ¿ya? El glucagón ay, no, a ver cómo decirlo, porque ya, la insulina, espérame, que iba a poner que es hiperglicemiante, pero se puede confundir. Entonces, la insulina es una hormona hipoglucemiante, ¿ya? Y el glucagón, como habíamos visto, es una hormona hiperglicemiante. Hipo es que me baja los niveles de glucosa, ¿ya? Y la hiper me sube los niveles de glucosa, ¿cierto? Por eso la insulina y el glucagón son contrarios. Luego la oxitocina no, porque la oxitocina la vamos a ver en el parto, en la lactancia. La adrenalina la vamos a ver en el estrés, la vasopresina también la podemos ver en el estrés, en la regulación de la orina, etc. ¿Ya? ¿Queda claro? Igual acá nadie marcó la D y la E, pero por si acaso. Sí, ya, vamos avanzando. Ya, acá tengo 2 diapos para la misma pregunta, así que el enunciado es: el gráfico muestra las oscilaciones que tiene la glicemia de una persona durante el transcurso del día. Ya, entonces ahí se ve un poquito más grande, ¿cierto? Dice, en relación al gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Vamos a tirar la encuesta. Ahí está. ¿Qué decía el enunciado? No alcancé a leer. Perdón. Eso, el siguiente gráfico muestra los niveles o las oscilaciones de glicemia que tiene una persona en el transcurso del día. ¿Ya? Ya está, que lo puse así para que se viera más grande el gráfico, porque si no se veía muy chiquitito. Ay, no. No vieron eso. ¿Ustedes no vieron eso? Ya, muy bien, Consuelo, muy bien. Ustedes no lo vieron. No vieron nada. Ya, pues voten. Necesito el 50% de votaciones para poder cerrar esto. Ay, ¿cuál era? Ya. Ya, tiempo. Ganó la alternativa D, de dedo. Ya, espero que hayan ganado porque ustedes lo hicieron y ustedes son secos y bacanes y no porque lo hayan visto, ¿ya? Así que vamos a revisarlo. En este gráfico nosotros podemos encontrar 3 momentos, vamos a llamarle, ¿ya? Voy a rayarlos. El primer momento, entre comillas, es este de acá abajito. El segundo es este de aquí arribita. Y, ay no, espérenme, déjenme usar el rayado de acá porque acá me queda feo. Espérenme, denme 2 segunditos. ¿Dónde están los rectángulos? Ya. El primer momento es este de acá, y yo le estoy llamando momento, ya, no es que se llamen así, sino que yo le estoy diciendo momento. Segundo es este de acá, y el tercero es con azul, ya, este de acá. Ya, estos son ciertos los niveles de glucosa en la sangre alrededor del día. Entonces, la franja rosada, ¿cómo ustedes lo llamarían? ¿Cómo está la glucosa? ¿Está alta, está baja, está normal? El rosado. Está baja, ¿cierto? Si está baja, ¿cómo llamo yo cuando la
¿Qué digo yo que tiene la persona cuando tiene la glucosa baja? Hipoglucemia. Hipoglicemia, muy bien. Entonces esto de acá. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Esto de acá es una hipoglicemia. Glicemia. Cuando está en el verde, ¿cómo estamos? En color verde. Normal, ¿cierto? Acá estamos normal. Lo voy a escribir acá. Normal. Y en el azul, entonces, ¿cómo estaríamos? O el número 1 en este caso, ¿cierto? Hiper, ¿cierto? Tendríamos una hiperglicemia. Y hay hiperglicemia. Oh, no sé escribir glicemia. ¿Ya? Entonces, teniendo eso sí, simplecito en cuenta, vamos a leer las alternativas. Dice, letra A, valores de glicemia entre 150 y 200 son incompatibles con la vida. El gráfico, ¿me está diciendo que sobre 150 la gente está muerta? No, el gráfico, pucha, no puedo rayar. El gráfico no me está diciendo eso. El gráfico me está diciendo a lo mejor que esta persona no tiene esos niveles, pero que esta persona no tenga estos niveles no significa que sea incompatible con la vida. Ahí estamos sobreinfiriendo y eso está mal, no hay que hacerlo, ¿ya? Luego letra B dice, el glucagón contribuye a llevar la glicemia desde el tramo 1 hasta el tramo 3. Yo acá les pregunto, ¿mi organismo, que es sano, va a llevar mis niveles de glicemia del 1 al 3? ¿Va a hacer eso? Si mi organismo es sano. No, porque los va a mantener. Claro, en este caso del 1, ¿cierto? Me va a bajar hacia el 2 solamente, porque el 2 es lo normal. Mi organismo siempre busca estar en el rango normal. Si está muy bajo, lo subimos un poquito. Si está muy alto, lo bajamos. Pero siempre para llegar al normal. Nunca al de abajo, bajo, bajo. ¿Ya? Mi organismo, si está sano, nunca va a buscar llegar al nivel 3. A lo mucho vamos a buscar llegar al nivel 2. O no a lo mucho, sino que siempre vamos a buscar llegar al nivel 2. Pero jamás al 3 ni al 1, si un organismo es sano, ¿ya? Entonces, no, el glucagón de partida no va a buscar llevar el 1 al 3. Y por el otro lado, ¿cierto? El glucagón es hiperglicemiante. Entonces, el glucagón lo que hace es subir mi glicemia, no bajarla. Y si yo voy del 1 al 3, la estoy bajando, ¿ya? Así que la B no es. Luego letra C, dice, la hormona responsable de llevar la glicemia desde el rango 2 al rango 3 es el glucagón. Entonces yo ahora le repito la pregunta. ¿Mi organismo de por sí va a tratar de moverse del rango 2? Ya sea hacia abajo o hacia arriba, de forma natural mi organismo se va a tratar de mover. No, ¿cierto? Porque mi organismo ya está normal. Si mi organismo tiene su glicemia normal, se va a quedar en normal. Mi organismo va a hacer todo lo posible para que esté en normal. Entonces, si yo estoy normal, mi organismo no hace nada. No libera insulina, no libera glucagón, no libera nada. Mi organismo se queda tranquilito, ¿ya? Entonces, no. Ahora, de llevarnos al rango 2 al 3, si es que quisiéramos hacerlo, ¿quién lo haría? ¿Qué hormona? Si es que quisiera hacerlo, ¿qué hormona podría hacerlo? ¿El glucagón? No. La insulina. El glucagón lo que hace, oye, el glucagón, por eso la G, el glucagón lo que hace es subir la glucosa. Y la insulina lo que hace es bajarla. Entonces, si yo quiero ir del 2 al 3, estoy bajando. Por ende, ¿quién actúa? La insulina. Ojo, que no va a suceder, ya la insulina no va a actuar en este caso, pero era un ejemplo para que entendiéramos qué hormona actuaba, ¿ya? Luego me voy a saltar a la letra E. Dice, la insulina ayuda a liberar la glucosa almacenada en el hígado para llevar la glicemia del rango 2 al 3. Ya, acá como que se contradice de varias formas. La insulina no libera glucosa. Ya, la insulina ayuda a que la glucosa entre a las células. Entonces, eso está mal. Luego, llevar la glicemia del rango 2 al 3. Ya, acá hay como varias cosas. Ya, para llevar la glicemia del rango del 2 al 3, sí tendría que actuar la insulina. Para llevar la glicemia del rango 2 al 3, no va a suceder
si mi organismo es sano, porque el rango 2 es el rango normal, entonces no va a suceder de por sí. Y la tercera razón es que si yo libero glucosa, estaría yendo del rango 2 al 1, porque estaría subiendo, ¿cierto? Subiendo mi glicemia, no bajando. ¿Ya? Entonces la E ahí estaba mala por varias razones. La correcta, entonces, ¿cierto? Es la D. Dice, la insulina es la hormona responsable de llevar la glicemia desde el rango 1 al rango 2, ¿cierto? Desde una hiperglicemia a una glicemia normal, ¿cierto? Del 1 al 2. ¿Ya? ¿Queda clara esta pregunta? ¿Sí? Ya, miren. Esperen, me voy a poner... ¡Ay, no, estoy rayando! ¡No, no rayes! ¡Ah! No, estaba rayando. No sé por qué rayo tanto. Ya. Ya miren, me pasé 3 minutitos, pero me quedan solamente 4 preguntas. Así que las personas que se tengan que retirar o se quieran retirar son libres de hacerlo. Y yo me voy a quedar acá, por último, para la grabación, leyendo las últimas preguntas. ¿Ya? Porque igual ya me pasé, pero son poquitas las que me quedan, entonces quiero dejarlas listas, para después poder entregar la guía con preguntas nuevas solamente. ¿Ya? No sé si les parece eso. La gente que quiera y se tenga que retirar es libre. La que no y se puede quedar un ratito, se puede quedar para que terminemos, que quedan 4 preguntas solamente. ¿Ya? Así que eso. Había puesto pausa para explicar eso, ahora vamos a seguir, ¿ya? Ay, no, ¿por qué pasa eso? Ya. Entonces, ya, acá. Siguiente pregunta. Esta es de un gráfico de hormonas, ¿ya? Voy a poner la encuesta. Ahí está, ya. Le voy a dar 20 segunditos más. Ya, creo que me pasé de los 20 segundos, que me quedé leyendo, pero ya. Ya, ganó la alternativa C de casa. La alternativa correcta es justamente la C de casa. Vamos a revisar. Entonces, ya, esta era como un poquito más compleja, porque había que hacer más análisis, ¿ya? Entonces, voy a cerrar el chat un poquito porque si no me tapa toda la pantalla, ¿ya? Así que cualquier cosa es ideal que me hable. Dice, el gráfico muestra la respuesta inducida por la hormona X en 2 cultivos del mismo tipo celular, ya la misma célula. Uno es control y el otro es tratado previamente por una proteasa. ¿Alguien me puede decir qué es una proteasa? Y ahora voy a abrir el chat por si alguien me lo quiere decir. ¿A qué les suena proteasa? Proteína, ya va algo por ahí. Y el término asa, ¿se acuerdan? Enzima, ¿cierto? Entonces, una proteasa es una enzima que va a, no es destruir, pero va a romper, ahí sí, las proteínas,
¿Ya? Eso es una proteasa. Proteínas. Ya, ojo con eso, que nos va a servir para después. Entonces, con respecto al gráfico, ¿es correcto concluir que la proteasa destruye la hormona X? Yo veo acá en el gráfico, ¿dónde está el puntero? Ya, mira. Yo veo en el gráfico, las control son esta de acá, esta que cuando se agrega la hormona X, la respuesta celular disminuye. ¿Ya? Y las tratadas son estas punteadas que, aunque se agregue la hormona X, se mantiene, ¿ya? El tema de la respuesta celular. Se mantiene a las tratadas. Entonces, ¿la proteasa me destruye la hormona X? ¿Me la va a destruir necesariamente? Según este gráfico, no. Yo lo único que veo es que las tratadas, el efecto de la hormona X no se produce. Pero no porque no se produzca el efecto, yo puedo llegar y decir que se eliminó directamente la proteína. A lo mejor esta hormona, no sé, creaba cierto efecto y la enzima contrarresta ese efecto. Entonces no se produce el cambio y por eso no se aprecia en el gráfico. O un ejemplo, podría ser eso, o también a lo mejor podría ser que se destruya la hormona X y por eso no se produce la caída en las que son tratadas. ¿Ya? A lo que voy es que simplemente viendo el gráfico nosotros no podemos asumir esas cosas, porque siguen habiendo otras opciones que el gráfico no las deja claras. ¿Ya? Por eso la A es incorrecta. Luego, letra B. La hormona X tiene un receptor intracelular, es decir, un receptor dentro de la célula. Eso el gráfico no nos muestra. Lo único que nos muestra el gráfico es cómo responde la célula a esta hormona en función del tiempo. Nada más. No me está mostrando su comportamiento lipídico, no me está mostrando su comportamiento proteico, no me está mostrando nada de eso. ¿Ya? Así que esta tampoco. Me voy a saltar a la D. Dice, las células control son esta de acá, ¿cierto? La que cae. Son inhibidas, esta de acá, inhibidas por la proteasa. Ay, ya, voy a empezar química un ratito más. No, pues, o sea, yo veo que cae, ¿cierto? La respuesta celular, pero no porque caiga la respuesta celular significa que me están inhibiendo a la célula. A lo mejor me están inhibiendo una parte de ella, a lo mejor no se está inhibiendo, sino que se está cambiando la respuesta. A lo mejor estamos cambiando a lo mejor la velocidad, no sé, pueden haber otros factores que estén en juego acá. Y no necesariamente que se esté inhibiendo, a lo mejor si se está inhibiendo se me va a cortar de una. Y este gráfico no va a ser así como en caída y después así, sino que va a ser corte, así va a estar el gráfico y va a caer así, pum, a cero de una. Eso sería una inhibición. En cambio acá no, acá nosotros vemos que baja el nivel, baja rápido, pero baja y después ahí como que hay distintos mini peaks, ¿ya? Entonces las D tampoco. Luego, letra E, la hormona X es lipídica. El gráfico nuevamente no me muestra algún comportamiento proteico, algún comportamiento lipídico, nada al respecto. Lo único que me podría hacer sospechar que sí o que no es que me hablen que se trata con una proteasa, pero ahí eso es proteína, ¿ya? Nada más de este enunciado de este gráfico me da indicios sobre la naturaleza química de la hormona, ¿ya? Así que por eso la E tampoco puede ser. Finalmente la C, que es la correcta, dice el tratamiento previo inhibe el efecto, y ojo con eso, acá me dice inhibe el efecto de la hormona. Y eso sí, ¿cierto? Porque vemos que las que están tratadas, se le agrega la hormona X, pero el efecto es el mismo, que es lo que nosotros podemos ver, el efecto es lo mismo, ¿cierto? Tal cual. En cambio, la D, por ejemplo, me decía que la célula era inhibida, la célula, ¿ya? Ahí no me están hablando del efecto, me están hablando del proceso, ¿ya? No sé si se entiende ahí la diferencia, pero por eso es la C, porque yo gráficamente puedo ver que el efecto que producía, ¿cierto? Que producía esta hormona ya no se produce y se mantiene tal cual. En este caso la respuesta celular. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, va acá. Entonces vamos a limpiar acá y vamos a pasar a la siguiente. Y estas son más cortitas, en verdad esa era como la larga. ¿Ya? Aquí voy a tirar la encuesta. Acá 40 segunditos y revisamos.
Y ya. Tiempo. Ganó la letra E, que si no me equivoco es la correcta. Ay, no. ¿No la puse? Espérenme, que no sé si yo no veo la pantalla o no puse la correcta. Ah, ahí está. Ah, no, pues esta otra pregunta. Espérenme. Acá está. Ahí sí. Ya, me había cambiado de día, pues me asusté. Ya, sí, ganó, ¿cierto? Ahí la letra E, la correcta. Muy bien. La vamos a revisar rapidito. Dice, una persona que presenta diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? ¿Alguien sabe cuál es la diabetes tipo 1? Voy a echar eso ahí para que me vean. Ahí sí. Insuficiencia de insulina, ¿cierto? La gente que es insulino dependiente. Muy bien. Entonces, esta persona, ¿cierto? Posee diabetes tipo 1 y nos preguntan cuál de las siguientes características debería presentar, cuál de estos síntomas a lo mejor, ¿cierto? Número 1, incremento de la reabsorción de agua a nivel renal. No, ¿por qué no tenemos esto? Porque las personas con diabetes sufren de poliuria. La poliuria es mucha orina, ¿ya? Y si yo tengo mucha orina, es porque justamente mis riñones no están reabsorbiendo el agua, ¿ya? Sino que la están botando, están botando absolutamente todo, ¿ya? Por eso la 1 no. Luego, 2, niveles plasmáticos de glucosa elevados sobre lo normal. Sí, cierto, porque si yo no tengo insulina que ingrese la glucosa a mis células, la glucosa en mi sangre va a subir. Luego, número 3, déficit de los niveles plasmáticos de insulina. Correcto, ¿cierto? Insulino dependiente significa que mi páncreas no está secretando suficiente insulina. Entonces, si yo no estoy secretando suficiente insulina, en mi sangre va a haber poca insulina, ¿cierto? Deficiencia de los niveles plasmáticos de insulina. Por eso la letra E, 2 y 3. ¿Se entiende? La mayoría la tuvo buena, pero igualmente. Las personas que a lo mejor no la tuvieron buena, ¿se entiende? Que el tema acá era que hay poliuria, y como hay poliuria, hay mucha orina, y si hay mucha orina, no hay reabsorción de agua. Si alguien me dice, porfis, ¿sí se entendió o no se entendió? Sí, gracias. Ya, bacán. Ay, voy a borrar los dibujos. Ya, ahí sí. Entonces, acá también, 40 segunditos. Y la revisamos. Ya, 5 segunditos más. Ya. Ganó la correcta, la alternativa B. Ahí esta igual la mostré delante, así que, pero confío en ustedes que contestaron la B porque sabían y no porque la habían visto. ¿Ya? Vamos a revisar. Dice, si una mujer con ciclos ováricos normales se le administra una dosis constante de progesterona, es correcto esperar que la progesterona, recordemos que cuando subía, ¿cierto?, afirmaba mi endometrio y cuando bajaba desprendía el endometrio. Entonces, si no llega a bajar, eso es lo que nos están diciendo, si no baja la progesterona, ¿qué es lo que pasa? Que presenta ovulación que presenta ovulación anticipada. No, porque la ovulación, ¿qué hormona es la que libera la ovulación? O mejor dicho, regula la ovulación. ¿Qué hormona era? La LH, ¿cierto? Muy bien. La LH. No la progesterona. Luego, ¿que se generen quistes ováricos? No, los quistes ováricos se pueden generar por 300 millones de cosas, no la progesterona. Letra D, ¿que se degenere el cuerpo lúteo? No. El cuerpo lúteo es el que libera progesterona, no al revés. La progesterona no afecta el cuerpo lúteo, sino que el cuerpo lúteo afecta a la progesterona, ¿ya? ¿Y que aumente vello facial? No, esto podría pasar si yo le inyecto alguna hormona masculina, por ejemplo, la testosterona, no la progesterona. Finalmente, ¿que no presenta ovulación? Sí, eso es correcto, ¿cierto? Porque si yo mantengo constantes mis niveles de progesterona, si nunca hago esta caída en los niveles de progesterona, no hay ovulación, no hay menstruación porque el endometrio se va a mantener agarrado todo el rato, ¿ya? Por eso es la B. ¿Se entiende?
¿O no se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Acá la mayoría igualmente la tuvo buena. Ya, y esta, la última, bien sencilla. 40 segunditos para responder. Acá, la última y somos libres. Ya, pues voten. Me falta gente para que sea más de la mitad, o para que sea la mitad. Ya. Acá estuvieron más dispersos en la alternativa. Ganó la alternativa A, de árbol. ¿Ya? La correcta era la A. Ah, se fue el negro. ¿Qué pasó? Ah, se cerró, ya, me asusté. Vamos a revisarla. Revisamos esta y somos libres, que va a partir química, espérenme, y ahí cerré la encuesta. Ya. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa la secuencia correcta de eventos que ocurren luego de una importante absorción de glucosa a nivel de intestino delgado? Entonces, absorbí glucosa, subió mi glicemia. Entonces, subió la glicemia. Eso es lo que me están diciendo. ¿Qué sucede cuando sube de mi glicemia? Primero, si subió la glicemia, hay una hiperglicemia, ¿cierto? Entonces, descartamos la B y descartamos la D. ¿Por qué? Porque si sube mi glicemia, esto es una hiperglicemia. ¿Ya? Hiperglicemia. La hipoglicemia es cuando baja la glucosa. Luego, si hay una hiperglicemia, ¿cierto? Va a aumentar la secreción de la insulina, porque mi cuerpo tiene que tratar de bajar esta glicemia, de devolverla a los ritmos normales. Entonces, a ver, la C dice, hiperglicemia aumenta la síntesis de glicógeno hepático. No, todavía no. Primero, para llegar a ese punto, necesitamos primero liberar la insulina, la hormona que va a dirigir este proceso. ¿Ya? Entonces nos va quedando la A. La E dice hiperglicemia y después nos dice disminución de la secreción de insulina. No. ¿Por qué? Porque, insisto, si hay una hiperglicemia, se libera la insulina. Mi perrita está tratando de entrar a mi pieza, así que si escuchan algo es por eso. Se libera la insulina, ¿para qué? Para que puedan bajar estos niveles. Entonces, hay una hiperglicemia, subió la glucosa, se libera insulina, ¿cierto? Ya, Arias, sale de acá. Ya, a mi perrita la pieza. Entonces, luego se libera mi insulina, ¿cierto? Aumenta la síntesis de glicógeno hepático, porque ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina manda la señal para que mis células metan la glucosa dentro de ellas, ¿cierto? Y comiencen a formar el glucógeno. Y al hacer este proceso de meter la glucosa y formar el glucógeno, yo logro que baje mi glicemia, ¿ya? Alternativa A. ¿Se entiende? Que es como el proceso, es como un proceso en cadena, ¿sí? Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Entonces, vamos a dejar de compartir. Y con esto damos entonces por finalizada la clase del día de hoy. La gente que nos ve en YouTube, recuerde compartir, suscribirse al canal, darle me gusta, comentar, todas esas cosas, ¿cierto? Nos vemos el próximo sábado, chiquillos, chiquillas, gracias por estar aquí. Y eso, que estén bien, cualquier cosa, nos escriben por Telegram. Chao.